vamos con los números coprimos. Os recuerdo, esta sección formaba parte de una sección más grande que eran los números emparejados y que al final decidí dividir en 4, ¿vale? Lo digo por si hago alusión a ello en algún momento que no se extrañe. El caso, los números coprimos son una herramienta, ya os lo digo, imprescindible cuando estamos trabajando con teoría de números. Un montón de cosas relacionadas, la función totiente de Euler que se usa un montón y una de las curiosidades que a mí más me vuela en la cabeza de todo el vídeo. Vais a ver. Básicamente, un número se dice coprimo a otro, o dos números se dicen coprimos, si no comparten ningún factor. Así de fácil, ¿vale? Si al hacer la descomposición en factores de uno y de otro, no coincide ninguno. Ojo, no los factores primos, cualquier factor. Pero bueno, en verdad con los primos ya es suficiente para la definición. Vamos a poner, por ejemplo, el 12. ¿Cuáles son los factores, los divisores del 12? Pues son el 2, el 3, son el 4, el 6 y el 12. Ya hemos hecho esto muchas veces, obviamente sin contar el 1, ¿vale? Vale, pues si ahora ponemos aquí, por ejemplo, el 35, ¿qué es 35? 5 por 7. Luego, estos son los únicos divisores del 35. ¿Qué pasa? Que como 2, 3, 4, 6 y 12 y 5 y 7 son todos distintos, 12 y 35 se dicen coprimos, ¿ok? Luego 12 y 35 es un par coprimo. Y de hecho estos, o sea, lo digo de verdad, son súper importantes, es que lo voy a recalcar mucho. Hay una función llamada la función de Euler, la función phi o la función totiente. No sé si se dice totiente en español, en inglés es la totient function, así que yo la llamo totiente, pero supongo que tendrá un nombre que no sea tan raro. Bueno, pero a mí me gusta llamarla la función totiente. ¿Qué te calcula la función totiente de un número n? Pues te calcula el número de números coprimos inferiores a n, ¿ok? Es decir, la función totiente de 12 es igual a, vamos a escribir aquí todos los números inferiores al 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 12 obviamente se quita. ¿Cuántos números hay coprimos a 12? Pues el 1, por convenio, ¿vale? El 1, el 2 no, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 sí, el 6 no, el 7 sí, el 8 no, ¿vale? Porque aunque el 8 no esté aquí, el 8 comparte factores con el 12, el 8 comparte el 2. El 9 lo mismo, el 9 comparte el 3, luego no son coprimos. El 10 comparte el 2, el 11 sí. Luego, la función totiente de Euler de 12 es 4, porque hay 4 números inferiores a 12 coprimos. Al final, estos números, estos 4 números, se llaman totativos de 12, ¿vale? Son los totativos. Por eso se llama la función totiente. De nuevo, no sé si se dice así en español, pero en inglés son totatives. Bueno, hay otra definición que es el cototiente, ¿vale? En vez del totiente es el cototiente, que es n menos phi de n. Esto se llama cototiente. Y esto se llama totiente. Perfecto. Muy bien, jejejones. Más cositas. En la función totiente se usa muchísimo. Una vez más, se va a hacer meme esto de... Esto se usa muchísimo, pero es que es verdad. Tiene propiedades también, por ejemplo, si n es mayor o igual a 3, entonces la función totiente de n es par. Es decir, si n es mayor que 3, tiene un número de par, o sea, un número par de coprimos inferiores a n. Es curioso. Por convenio, la función totiente de 0 es 1... y la función totiente de un número primo es... Venga, os dejo pensar un poquito, jejijones, que esta es fácil. Muy bien, p-1. Porque si tú tienes un número primo, obviamente todos los inferiores a él es imposible que compartan ningún factor con él, porque es primo. ¿Entendéis? Yo creo que se entiende. Y otra cosa curiosa es que la función totiente de un número n es mayor o igual a la raíz de ese número. Ahí tenéis... Otra cosa, vale, más propiedades de la función totiente se pueden hallar considerando una cosa que se llama el teorema de Fshignardi. No sé muy bien cómo se pronuncia, ¿vale? Fshignardi. El teorema de Fshignardi que te dice que si tú tienes A y B, tales que 1 es menor o igual a B, menor que A, coprimos, ¿vale? A y B coprimos, entonces... A a la n menos B a la n tiene al menos un factor primo primitivo, ¿vale? Luego, mayor o igual que un
primo primitivo. ¿Qué significa un primo primitivo? Que no lo he explicado. Un factor de un número primo se dice primitivo si no es factor de ningún número inferior a ese número, ¿vale? No sé si me explico. O sea, si tú tienes un número y tiene de factor el 7 y ningún número inferior a ese número tiene de factor al 7, entonces el 7 es un primo primitivo de ese número, ¿ok? Diréis, pues vaya mierda de teorema, no entiendo nada, no me sirve de nada, voy a suspender el examen. Bueno, pero es que a partir de esto se tiene una propiedad de la función totiente que es bastante curiosa, y es que la función totiente de a a la n más b a la n es 0 módulo n. Es decir, que a la n más b a la n, el número de coprimos que tiene esto, es un múltiplo de n. Es bastante increíble. Me estoy quedando sin espacio y es que estoy mirando a mi alrededor y no encuentro más hojas. Antes de seguir, decir que el teorema de Cisnardi tiene dos excepciones. La primera es 2 a la 6 menos 1 a la 6. Y la segunda es todo aquel par de números AB que sumados sean una potencia de 2, tomando como n 2, ¿vale? Estas son dos excepciones que tiene, pero bueno, al final lo importante era decir esto de arriba, y una consecuencia también bastante curiosa es que n-1, vamos a quitar esto ya, n-1 es congruente a 0 módulo el totiente de n. De nuevo, para entender estas cosas y para apreciarlas tenéis que tanto tener claro lo que es el totiente como tener claro qué significa la congruencia y la aritmética modular, que ya hemos explicado. Ahora, jejeojones, muy bien lo de la función totiente, pero ¿cómo se calcula? Porque habrá una formulita para calcularla, ¿verdad? Pues sí, claro que hay una fórmula para calcular el número de coprimos inferiores a un número, el totiente de n. Vamos a hacerlo, por ejemplo, lo hemos hecho con el 12, ¿no? Hemos visto que esto es 4, luego vamos a ver que se cumple. Para ello, lo que vamos a hacer es coger la descomposición en números primos. 12, ya sabéis que la descomposición en primos es 2 por... Bueno, 2 al cuadrado por 3, ¿ok? Guay, pues vamos a coger solo el 2 y el 3, nos da igual el cuadrado. Y a esto le vamos a hacer una cosa que es bastante curiosa, ¿vale? Que es el número que queremos calcular, cuál es su función totiente, la vamos a multiplicar por 1 menos 1 partido el 2, y luego 1 menos 1 partido y el 3, ¿vale? Y si hubiera más, pues 1 menos 1 partido y otro, 1 menos 1 partido, tal. Y lo multiplicamos todo. Y tengo aquí la calculadora, menos mal, sinceramente no lo sabía. 1 menos 1 medio, perfecto, 0,5, 1 menos 1 tercio, esto lo multiplicamos por 0,5, lo multiplicamos por 12 y efectivamente 4. Pues así es como se calcula el totiente de un número. Es una fórmula rara, porque al final estamos trabajando con inversos, que es algo extraño dentro de la teoría de números. Hablando de la función totiente, porque sí, os he enseñado una forma de calcularlo, pero hay que hacer como fracciones raras, resulta que hay una forma mucho más fácil de calcularlo cuando el número que queremos ver su función totiente es libre de cuadrados, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un número libre de cuadrados, ¿vale? Un número libre de cuadrados, ¿qué es? Pues va a ser un primo multiplicado por otro primo, etcétera, ¿vale? Vamos a poner 3 simplemente, pero no va a haber ningún exponente. Eso significa que es un libre de cuadrados. Pues la función totiente de n va a ser igual a la función totiente de P1 por la función totiente de P2 por la función totiente de P3. Y como ya hemos visto, la función totiente de un primo es ese primo menos 1. Luego P1 menos 1 por P2 menos 2 por P3 menos 3. Y como veis, si el número es libre de cuadrados, es inmediato hallar el número de números coprimos inferiores a ese número. ¿No os parece bonito? Y relacionado o no relacionado con esto, la verdad, pero sí que quería traer de vuelta un concepto que hemos visto antes. Se tiene una cosa que es el problema del totiente de Lemmer, ¿vale? Lo que sería el Lemmer's Totient Problem. El problema del totiente de Lemmer, que por cierto a Lemmer ya lo hemos visto en la secuencia de Lucas Lemmer para números de Mersenne, ¿recordáis? ¿No recordáis? Pues por favor prestad atención, luego me lloráis con las notas. Básicamente lo que dice el problema del totiente de Lucas, bueno, ya estoy con Lucas, de Lemmer, perdón,
es que existe un número compuesto tal que la función totiente de ese número divide a n-1. Esto es el problema del totiente de Lemmer. ¿Por qué es un problema? Pues porque no se sabe si existe algún n así. Es, digamos, bueno, podríamos llamarlo conjetura, aunque creo que no está catalogado como tal, pero vamos, no se ha encontrado ningún número cuya función totiente divida a n-1. Pero lo que sí que se sabe, y esto es curioso, es que de existir estos números, entonces serían números de Carmichael. ¡Wow! Bueno, y vamos acabando ya con la función totiente. Decir que hay números, los hay aunque son muy escasos, cuya función totiente es igual a la función totiente de ese número más 1. Esto es muy extraño, ¿vale? Esto es raro. Pero más raro aún es que también sea igual a la función totiente de ese número más 2. Esto es súper extraño. Y hay un número que lo cumple y que por esta razón y porque hace mucho que no metemos un número a la lista de candidatos para número favorito, vamos a añadir el 5186. El 5186 cumple precisamente esto, su función totiente, que por cierto es 2 a la 5 por 3 a la cuarta. Su función totiente es igual a la función totiente de 5187 y de 5188. Es muy raro, repito, aunque parezca que quizás, pues, oye, pues igual. No, esto es bastante extraño. Y por último, como ya sabéis, he hablado mucho antes en una sección hace tiempo de la conjetura de Goldbach y de vez en cuando me gusta volver a traerla, es mi conjetura favorita, así que eso vamos a hacer. Resulta que si la conjetura de Goldbach es cierta, para todo número existen dos números primos. Obviamente, la conjetura de Goldbach sabéis que va por primos, todo número par es suma de dos primos. Para todo número existen dos primos, tales que la función totiente de uno más la función totiente de otro es 2 veces m. Y se encuentran algunas similitudes con la conjetura original de Goldbach. Pero no sé, es un resultado también curioso. De nuevo, es una conjetura porque esto es una conjetura. Al resolver esto, se tiene esto de gratis. Pero bueno, como tantas cosas en las matemáticas, que se asume una cosa y se celebra si se consigue hallar. Mucho hemos hablado de la función totiente, pero poco hemos hablado de los coprimos en sí, ¿no? Estamos hablando de los coprimos. Y quería acabar con una cosa que a mí es la cosa que más me gusta y que más me vuela la cabeza de los números coprimos. Resulta que hay una forma de calcular la probabilidad de que dos números elegidos al azar sean coprimos. Ya vimos algo parecido, ¿no? Vimos la probabilidad de que un número elegido al azar sea primo, cuando vimos el teorema de los números primos, en la sección de números conjeturados con la conjetura de Goldbach. En este caso es algo, bueno, parecido, pero con coprimos. Y resulta que tiene que ver con la función z de Riemann, que voy a escribir aquí. La función z de Riemann es z de s y se define como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n elevado a s, ¿vale? Esta función, trae a los matemáticos por la calle de la amargura, es uno de los problemas del milenio, esos que dan un premio de $1.000.000 si lo resuelves. Y es uno de los, bueno, antes 7, ahora creo que 6, desde que se demostró la conjetura de Poincaré, lo demostró Perelman en 2002, pero bueno, la función z de Riemann es, ya os digo, muy importante, en esto se basa gran parte de las matemáticas. Hay muchas veces que un matemático demuestra algo y de repente se topa con la hipótesis de Riemann, y claro, como sigue siendo una conjetura, tiene que seguir la demostración poniendo si la conjetura de Riemann es cierta y ya seguir, ¿vale? O sea que si resulta que es falsa, se caen bastantes matemáticas, pero bueno, esperemos que no lo sea. Entonces, no voy a explicar muy en desarrollo qué dice la hipótesis, ¿vale? Eso he puesto la función, pero bueno, sí que decir que, evidentemente, si nosotros ponemos dentro de la función z de Riemann, vamos a poner el 1, ¿vale? Entonces, lo que tenemos va a ser la suma de 1 partido, pues n, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener es 1 partido 1, más 1 partido 2, más 1 partido 3, más 1 partido 4, hasta el infinito. Y esto se sabe, se llama el problema de Basilea.
se sabe que es infinito, ¿vale? Diverge. De hecho, la demostración es bastante ingeniosa y chula. No la voy a hacer, bueno, pero yo que sé, la buscáis. Bien, se sabe también, esto es un poco meme, pero la función zeta de Riemann de -1 al final es la serie de los inversos, ¿no? De estos de aquí. Entonces es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera. Vaya, ¿y esto a qué es igual? A infinito, ¿verdad? Pues no, es igual a -1/12. ¿Por qué? Bueno, porque esto se define mediante una cosa que se llaman sumas de Cesaro. Y no me voy a meter, pero queda guay decir que la suma de todos los números naturales es -1/12, ¿vale? Si se lo decís a un matemático, yo os aviso, ¿vale? Os va a entender, va a saber a qué os referís, pero igual os cae un bofetón también al mismo tiempo. Porque ya os digo que es bastante infame esto. Bien, se sabe que la función zeta de Riemann de todo número negativo par es 0. ¿Ok? Son los llamados ceros triviales. La hipótesis lo que busca son los ceros no triviales y afirma que tienen parte real 1/2. Es lo único que voy a decir, ¿vale? Porque ya os digo que es mucho más difícil. Pero lo que nos atañe, vamos a ver la función zeta de Riemann de 2. ¿Vale? Esto de aquí va a ser la suma del cuadrado de los inversos de los números naturales. ¿Ok? Y esto se lo tiene que saber al dedillo todo matemático, porque aparece un montón en análisis, ¿vale? Es 1 partido 1, más 1 partido 4, ¿vale? 2 al cuadrado, más 1 partido 3 al cuadrado, más 1 partido 4 al cuadrado, más 1 partido 5 al cuadrado, ¿vale? Hasta el infinito. Y esto, ya os lo digo, es pi cuadrado sextos. ¿Qué cojones hace pi aquí? Pues lo mismo me pregunto yo, me preguntaba hasta que lo entendí, pero es una cosa muy extraña, ¿vale? Si lo veis gráficamente, hace como unas espirales. Bueno, en fin, para eso se necesita otro vídeo entero. Pero resulta que la probabilidad de que dos números elegidos al azar sean coprimos es precisamente 6 partido pi cuadrado, ¿ok? Es la inversa de la función zeta de Riemann de 2, ¿vale? La inversa. Y ya está, esto es una cosa, de verdad me parece súper curiosa. La función zeta de Riemann de 3 es 1,202059, es lo que se llama la constante de Apéguy. Y resulta que esta, la inversa de esto, es la probabilidad de que 3 números escogidos al azar sean coprimos. Y ya veis el patrón, ¿no? La probabilidad de que n números al azar sean coprimos es exactamente 1 partido por la función zeta de Riemann de n. Y de verdad, es que me parece que estas dos cosas estén relacionadas, me vuela la mente. Pero bueno, os voy a poner también la función zeta de Riemann de 4. La función zeta de Riemann de todo número par va a ser pi elevado a ese número partido por algo, ¿vale? En el caso de 4 es pi a la cuarta partido 90. Y la función zeta de Riemann de 6 es pi a la sexta partido 945. Bueno, para que lo sepáis, ¿vale? La función zeta de Riemann de números impares pues no tiene una formulita así tan bonita, hay que escribirla, son números irracionales, ¿vale? Pero eso, no sé, a mí estas cosas me parecen... Vamos al siguiente tipo de número, porque seguir hablando de esta barbaridad ya me está quemando neuronas.